Bueno, pues estamos aquí en este edificio carolino, propiedad de la Benemérita Universidad de Puebla, con Ángel Solocozzi, uno de los máximos expertos en Martin Heidegger en el ámbito de habla hispana. La primera pregunta que quisiera hacerte, Ángel, es sobre las diferencias entre la lectura de Heidegger que se hace en España y el tipo de aproximación interpretativa hermenéutica que hacéis o que se suele hacer desde México. Me ha parecido muy curioso ver cómo en México la filosofía analítica tiene vínculos con la teología escolástica a través de autores pues, como Mauricio Bourchot, pero también vamos en toda la tradición de Luis Villoro y compañía, mientras que curiosamente la filosofía continental, que suele considerar como una filosofía más próxima a temáticas religiosas o teológicas, o por lo menos en España, yo creo que por influencia del llamado giro teológico de la fenomenología francesa, ¿no?, denunciado por Yannick Cao, que influye en Levinas, Marion, Chrétien, pues se da la circunstancia de que por lo menos en España, digamos que la filosofía continental y en concreto Heidegger está muy teologizado, mientras que aquí yo creo que por influencia seguramente de Uranga, Gauss, Guerra, la lectura es más bien en clave laica y incluso en clave social, ¿no? La pregunta que quisiera hacerte en relación a esta curiosa distancia interpretativa entre España y México es ¿qué influencia hay de la teología y de la religión en el pensamiento de Martin Heidegger y de qué religión en concreto, ¿no? Si Martin Heidegger está más próximo a protestantes tipo Karl Barth, a católicos a los cuales han querido ciertos intérpretes aproximarle, como el caso de Carl Schmitt, por lo menos en el ámbito del catolicismo político, o si, como algunos discípulos japoneses heideggerianos quisieron verlo, Heidegger en realidad está más próximo a filosofías orientales de tipo ateo, que hablan de la relación entre el ser y la nada, en fin, ¿cuál es la relación entre religiosidad y la filosofía de Martin Heidegger? Bien. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por este espacio, ¿no? Es un gusto que visites Puebla y que tengamos esta oportunidad para dialogar. Yo creo que has tocado un punto importante en la recepción que se ha tenido de Heidegger en México y en Latinoamérica, y que efectivamente tiene que ver con los principales promotores de ese trabajo, ¿no? El caso concreto en México efectivamente es José Gauss, ¿no?, quien a partir de su llegada a México llevó a cabo una renovación del trabajo filosófico, del rigor filosófico en términos de un trabajo, vamos a decir así, mucho más sistemático, mucho más apegado a trabajos metódicos, que influyó o impactó en varios de sus estudiantes. En primer lugar, pues los que conformaron en algún momento el grupo Hiperión, ¿no? Tú mencionaste el caso de Emilio Uranga, pero también está el caso de Ricardo Guerra, ¿no? Los dos formaban parte de ese grupo y me parece que fueron los pues, más importantes promotores de la filosofía de Heidegger en México después de Gauss, ¿no? El trabajo que Gauss llevó a cabo en la UNAM fue importante, fue, como decía, este trabajo de profundización metódica en torno a la filosofía de Martin Heidegger, que posibilitó la lectura de los textos de forma directa, comenzando por él mismo en el trabajo de traducción que fue haciendo, ¿no? Los 5 o 6 años que se tardó en la traducción de Ser y Tiempo, cuya traducción iba, digamos, compartiéndola con sus alumnos en los seminarios de la UNAM, promovió este tipo de investigaciones. Entonces, esa fuente, digamos, ¿no?, de la propia actitud de José Gauss, o la propia idea de filosofía que tenía Gauss en ese momento, ¿no?, es decir, entre 1945, 1950, 51, los años en los que trabajó la traducción de Ser y Tiempo, y en esos años en los que comenzaron digamos, a girar en torno a él este grupo de estudiantes, me parece que posibilitó que la filosofía no se asociara a un tipo, digamos, específico de esquema doctrinario o esquema religioso, como se pudo dar en otros lugares, ¿no? Entonces, sí se conformó, digamos, una filosofía de corte académico a partir de la UNAM, y a partir de ahí, entonces, una serie de temáticas que se venían trabajando ya desde antes de la llegada
de José Gausa México, ¿no? O sea, el caso de las investigaciones de Samuel Ramos, etcétera, ¿no? Un poco como esta problemática en torno a lo mexicano. Entonces, las investigaciones que se hacen en esos momentos promueven diversos tópicos, ¿no?, en torno a la problemática de lo mexicano, pero relacionándose precisamente con los trabajos de Martin Heidegger o de algún otro filósofo en esos momentos. Entonces, el trabajo que hace el Grupo Hiperión va en ese sentido, en digamos, estar enmarcado en un ámbito académico, ¿no?, y a partir de ahí, entonces, digamos, impactar en muchos otros lugares, ¿no? O sea, proveniendo de la UNAM de manera concreta. Entonces, yo creo que esa ha sido una de las características que ha tenido esta apropiación de la obra de Heidegger. Es decir, hay momentos en los que ha sido acogida, digamos, esta propuesta por ámbitos religiosos, concretamente a partir de universidades de inspiración cristiana, ¿no?, como puede ser la Universidad Iberoamericana, la Universidad Intercontinental, de manera más concreta, o algunos estudiosos que forman parte de alguna orden religiosa, ¿no?, en el caso de los dominicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Universidad Iberoamericana, bueno, pues está dirigida por los jesuitas, y de una u otra manera se ha enfatizado el trabajo ahí de la fenomenología y de la hermenéutica respecto de propuestas teológicas, ¿no? Bueno, en el caso de los jesuitas, el trabajo que han hecho a partir de Karl Rahner, por ejemplo, ¿no?, con la propuesta teológica inspirada en la filosofía de Martin Heidegger, o propuestas en torno a fenomenología de la religión, ¿no?, como es el caso de Bernard Weltte, la obra de Bernard Weltte, que de una u otra manera también ha sido trabajada. Entonces hay algunos atisbos, hay algunos puntos en los que ha impactado la obra de Heidegger, pero me parece que es fundamentalmente en el marco académico en estas universidades. Pero, como decía, me parece que el hilo conductor ha sido más bien, como tú señalabas, este carácter laico de la filosofía heideggeriana, ¿no? Entonces, respecto de esta posibilidad, digamos, de relación con el ámbito, digamos, religioso, ¿no?, yo creo, como ya señalaba hace un momento, que las posibles relaciones, los posibles ámbitos de estudio se han enmarcado en el ámbito de la teología católica y en el ámbito de la filosofía de la religión de corte más bien católico, ¿no?, como es el caso que señalaba de Bernard Weltte. Aquí es poco conocido el trabajo del sucesor de Bernard Weltte, que es Bernard Caspers, ¿no?, que estuvo ahí en Friburgo, quien mantuvo esa cátedra de filosofía de la religión. Poco conocido, es más trabajado por algunos la obra de Bernard Weltte, ¿no? Quizás en los últimos años ha sido recurrente también la relación de Heidegger con Bultmann, por ejemplo, por parte del ámbito de la teología protestante, ¿no?, a partir de la publicación de las cartas entre Heidegger y Bultmann, a partir de una serie de escritos que han salido, y desde el mismo Heidegger la publicación de su obra temprana, ¿no?, de las primeras lecciones, Introducción a la fenomenología de la religión, todos estos textos previos a Ser y Tiempo han impulsado la investigación en el ámbito de esa perspectiva o de la relación en torno al problema de lo religioso, ¿no? Yo creo que hay algunos indicadores por ahí, aunque yo creo que la mayor parte del trabajo que se ha difundido ha sido más de este corte laico, ¿no?, precisamente por el carácter de las universidades públicas o el énfasis de las universidades públicas, que me parece que es en donde más se ha difundido y más se ha trabajado la obra de Martin Heidegger, comenzando por la UNAM, ¿no?, a pesar de el énfasis que en algún momento tuvo la filosofía analítica, ¿no?, especialmente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sin embargo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se ha mantenido el trabajo
en torno a Martin Heidegger o alrededor de Martin Heidegger, como algunos alumnos, el caso de Hans-Georg Gadamer, etc. Entonces, y lo que ocurre en México es que los profesores que laboran en universidades estatales, pues muchas de esas universidades no cuentan con grados de maestría o de doctorado. En los últimos años se ha intensificado esa labor de abrir posgrados en universidades estatales, pero hasta hace algunos años los grados se obtenían en la UNAM. Entonces, muchos de los profesores que han trabajado, que han profundizado en la obra de Martin Heidegger, han sido formados fundamentalmente en la UNAM. Entonces, esa línea, como decíamos, iniciada por José Gaos, por el grupo Hiperión, como mencionaba el caso concreto de Ricardo Guerra, quien fue uno de los formadores o que mantuvo la formación en torno a la obra de Heidegger. Muchísimos de sus alumnos están ahora colaborando en universidades estatales, ¿no? Entonces me parece que esa es un poco la recepción que se ha mantenido en torno a la obra de Heidegger. Hay un artículo tuyo que me parece muy interesante, Mi camino hacia Heidegger, en el que pues cuentas cómo tú no fuiste un heideggeriano a bobo desde el comienzo de tu carrera filosófica, sino que de hecho tuviste pues una gran decepción, porque bueno, también en una carrera como suele ser la filosófica de corte más o menos historicista, en el cual se va dando pues a los pensadores según su año de nacimiento, Heidegger y la mayor parte de los autores del siglo XX pues son los últimos en aparecer, ¿no? Y así cuando Heidegger finalmente apareció, después de haber sido anticipado por buena parte de los profesores, en tu caso hubo un momento de decepción, en primer lugar por la incomprensión de la traducción de José Gaos, precisamente, ¿no? Con lo cual, durante una época, por así decir, llegaste a suscribir el dictum del Instituto de Investigaciones Filosóficas de que Heidegger no forma, sino que deforma, ¿no? De hecho, tus intereses principalmente estaban en el ámbito del psicoanálisis, Otto Rank, según cuentas por una referencia que hizo Fernando Savater al concepto de voluntad y contravoluntad en este autor. Y no fue hasta tu viaje, curiosamente, a Friburgo, pero por razones puramente azarosas, que entras en contacto con uno de los principales discípulos y ayudantes de Heidegger, Friedrich Wilhelm von Hermann, quien te recomienda pues leer Ser y Tiempo en el original, y entonces descubres, digamos, todo un pensamiento que te era hasta entonces más o menos ajeno. Empiezas a trabajar sobre las bases existenciales del psicoanálisis, aproximándote a Lacan y alejándote de Otto Rank, y llegas incluso a vender tu colección más preciada, la de las obras completas de Freud, para poderte ir de nuevo a hacer el doctorado a Friburgo. Las dos preguntas que quisiera hacerte en relación a esta especie como de crónica biográfica es, por un lado, ¿hasta qué punto hay un problema de traducción de Martin Heidegger al castellano que se ha ido solventando en los últimos años con traducciones menos literales pero más aproximadas a nuestra terminología filosófica, ¿no? Hasta qué punto pues la obsesión que tenían Gauss, entre otros, de querer transcribir incluso la propia sintaxis del alemán al castellano, pues lo que hacía era precisamente deformar a Heidegger y convertirle en un personaje que es sintáctica y semánticamente muy alejado, cuando la gran novedad seguramente en términos estilísticos de Heidegger en comparación con su maestro Husserl era el uso de términos muy comunes en alemán, ¿no? Como Dasein, Rede, demás, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ¿cuándo vas a regresar a Rank? Si es que ya estás regresando, y en qué medida también tus intereses psicoanalíticos luego han influido pues, en las traducciones que has hecho concretamente de Heidegger y en tus intereses sobre el concepto de afectividad y demás. Sí, efectivamente, mi inicio con Heidegger, como relato en ese texto, no fue, digamos, el normal en términos académicos de que te apasione un autor, ¿no? Yo tenía esos intereses en cuestiones de psicoanálisis, a partir de Rank, como señalas, posteriormente Lacan, pero sí detecté o tuve la experiencia que muchos lectores de Heidegger tienen, que es esta cierta frustración y esta falta de comprensión o de sentido en algunos textos, ¿no? Pues yo llevé un curso en el que leíamos la traducción de José Gaos y pues lo tuve que dejar de lado porque dije, esto no tiene sentido, esto no se entiende, esto no me dice nada, y efectivamente caí como en esa
esa primera impresión de decir esto no forma, sino efectivamente deforma, ¿no? Ahí lo que yo ya comencé a estudiar alemán cuando comencé la licenciatura en filosofía. O sea, mi acercamiento al alemán fue tardío, no fue del colegio, nada por el estilo, sino cuando comencé a estudiar filosofía en una licenciatura, comencé a la vez a estudiar alemán, y un poco por no porque tuviese esa idea de estudiar a un pensador alemán, sino simplemente porque la lectura de ciertos textos, de ciertas traducciones, se me hacía complicado, ¿no? Se me hacía complicado, había algunos términos que no me parecía que estaban bien traducidos, en la medida en que no le veía sentido, digamos, en su totalidad al texto, ¿no? O en algunas ocasiones ponían los textos en alemán entre paréntesis. Entonces esa fue la motivación inicial de comenzar a estudiar alemán. Cuando terminé la licenciatura, en un programa de intercambio fui a Friburgo, profundicé con los estudios de alemán ahí, y a la vez tenía la intención de consultar obras de Otto Rank para realizar la tesis de licenciatura. Por también un poco cuestiones azarosas, llegué a Friedrich Wilhelm von Hermann, que fue el último asistente personal de Martin Heidegger y dictaba seminarios sobre Heidegger. Él me recomendó asistir a sus cursos, leer Ser y Tiempo y leer un texto introductorio de él. Y bueno, pues hice mi tarea, comencé a leer Ser y Tiempo en alemán. Entonces, la experiencia que tuve una vez que ya tenía cierto conocimiento del idioma, era efectivamente que Heidegger tenía sentido, ¿no? Que lo que yo estaba leyendo ahí era una cosa radicalmente diferente a la experiencia que había tenido en la traducción, en la lectura de la traducción. Y me di cuenta de varios puntos, varios asuntos, que ha sido algo que a mí me ha interesado posteriormente ya en el trabajo como traductor. He traducido ya varios textos de Heidegger. Actualmente estoy colaborando en otra traducción, esperemos que llegue a buen término, ¿no? Las conferencias de Heidegger, el primer volumen de las conferencias que salió el año pasado. La experiencia que he tenido como traductor, a partir de esa primera comparación, es que la traducción no es un asunto técnico solamente, no es solamente buscar una palabra para que sea comprendida en otro idioma, sino la traducción también debe reflejar el nivel de familiaridad del idioma original, ¿no? Eso me parece que es importante en una traducción. Es decir, si Heidegger está empleando, por un lado, una serie de términos, una serie de palabras que son de uso cotidiano, yo creo que eso se tendría que reflejar también en la traducción, y a la vez, si Heidegger está empleando términos o palabras que no son de uso cotidiano, que marcan una distancia del lector frente al texto, también tendría que buscarse esa traducción. Es decir, no se trata de facilitar el texto, de hacer un texto, de traducirlo en términos de que sea absolutamente comprensible, pero tampoco se trata de opacar la posible comprensión mediante una distancia absoluta, ¿no? Y a mí me parece que ese era uno de los problemas serios en la traducción de José Gauss, que no se alcanzaba a medir esto. Y claro, en su momento entendí por qué, ¿no? Gauss no tuvo temporadas en Alemania, y eso me parecía un punto importante. Yo creo que para entender esta manera de escribir, esta manera de hablar de Heidegger, yo creo que sí es necesaria esa experiencia de la vida cotidiana, de esa familiaridad cotidiana con el idioma y con el lenguaje hablado y escrito, ¿no? Y a mí me parece que ese fue un problema en el caso de Gauss, es decir, que su alemán era alemán de colegio, alemán de instituto, y no un alemán de la cotidianidad vivido, hablado, como Heidegger intenta hacer o plasmar en varios textos, ¿no? Efectivamente, darle un giro a una serie de conceptos fundamentales, y en otras ocasiones introducir una serie de términos
que marcan una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de esos problemas a los que se enfrenta gran parte de los lectores de Heidegger con la traducción de José Gauss. Eso no quiere decir que la traducción de Jorge Eduardo Rivera sea una traducción perfecta. Yo creo que hay algunos términos que tradujo José Gauss que me parecen pertinentes en ese sentido que señalábamos hace un momento, es decir, que en alemán también llama la atención, ¿no? Porque son extraños, ¿no? Yo creo que eso también se tendría que plasmar en español. Pongo el caso de existencial y existencial, por ejemplo, ¿no? Si el término normal en alemán es existencial, ¿no? Y eso en español fácilmente lo podemos traducir con el sentido de existencial, ¿no? Es decir, lo que refiere a la existencia, pero en un ámbito familiar, en un ámbito común. Sin embargo, Heidegger marca la diferencia con otro término que es existencial, ¿no? Y eso a cualquier alemán le llama la atención, ¿no? Cualquier alemán diría está mal escrito, es un error lo que se está señalando ahí. Y claro, eso Heidegger busca diferenciar. Entonces yo creo que esa diferencia puede marcarse en español también con un término que llame la atención, ¿no? En el caso de Gauss, al traducir existenciario, no me parece errado, porque existenciario llama la atención, ¿no? Es un texto que no es de uso común. Existencial sí, existenciario no. Entonces, por ejemplo, esos casos me parece que pudiesen ser rescatados en ciertos términos que utiliza Gauss y que pudiesen ser plasmados en la traducción de Rivera. La ventaja de la traducción de Rivera es que efectivamente lleva a cabo una comprensión y una transmisión de lo que se dice, tratando de marcar esa distancia, es decir, cercanía y distancia, ¿no? del idioma, en el sentido de lo que es comprensible en alemán y lo que es comprensible en español, ¿no? Entonces eso me parece que es importante. Y bueno, el caso de Rivera pues estuvo muchos años con Heidegger, muchos años con Gadamer, y fue un trabajo de muchísimos años, ¿no? De más de 30 años de estar una y otra vez revisando, mejorando esa traducción, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, porque lo que ocurría con los lectores de José Gauss es que precisamente por la falta de comprensión de lo que estaba ahí en juego, se caía en cierto fetichismo, ¿no? Se caía en cierto fetichismo conceptual, en donde entonces simplemente se repetía el término en alemán o el término en español, en esa traducción de Gauss, sin comprender el asunto, sin abrir el fenómeno, ¿no? Eso me parecía grave, me tocó vivirlo en algunos círculos, especialmente en la UNAM, y entonces eso era una especie de idolatría terminológica sin llevar a cabo ninguna comprensión, ¿no? Entonces se hablaba de la cura, se hablaba del ser cabe, etc., pero no se entendía de qué se está hablando. Entonces cuando uno comprende que el sein bei es de las preposiciones más usadas en alemán, ¿no? Y cuando eso es transmitido, pasado al español, como ser cabe, que es una preposición que ha caído en desuso, etc. Bueno, eso se vuelve una cosa muy complicada. Entonces se habla de ser cabe, y nadie sabe de qué se está hablando, y se queda entonces nada más a nivel de fetiche, ¿no? Entonces, eso me ha parecido, digamos, una consecuencia negativa de ciertas lecturas que se hicieron de Heidegger durante algún tiempo. Entonces yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es una renovación en torno a la obra de Heidegger, por un lado a partir de otras traducciones, como es este caso de Rivera, la traducción de Ser y Tiempo, pero también con un interés cada vez mayor en la lectura directa de los textos en alemán. Entonces un estudio ya del idioma
y una confrontación con los textos de forma directa, y eso me parece que ya ha superado este nivel de fetichismo en el que en cierto momento nos movimos. Respecto de la segunda cuestión de psicoanálisis, este interés inicial, yo creo que sí, de una u otra manera se ha mantenido y efectivamente ha repercutido en los intereses en torno a la obra de Heidegger, ¿no? que siguen ahí vigentes, el ámbito de la afectividad, efectivamente, pero también toda esta discusión o este marco en el que puede pensarse algo así como psicoanálisis. La traducción de los seminarios de Solicón, que llevé a cabo a partir de ese trabajo de licenciatura, ¿no? Me parece que eso es uno de esas consecuencias, de esos resultados, ¿no? Yo duré 10 años traduciendo los seminarios de Solicón porque salió de este interés en el trabajo de licenciatura, el trabajo final de licenciatura. Era una obra que no era conocida. Comencé a traducirla por ese interés, digamos, particular. Y en algún momento me hicieron la propuesta de por qué no formalizar la traducción y que se publicara. Cuando yo me acerqué a la editorial Klosterman para preguntar por todo el trámite y el asunto de los derechos, me dijeron que los derechos ya los habían cedido a una editorial y nada más se cedían una sola vez. Entonces, pues ahí dejé la tarea. Y 2 años después aproximadamente me contactó la editorial Klosterman y me dijo que la editorial se había echado para atrás y que estaba libre esa posibilidad. Entonces nuevamente retomé la tarea, me dediqué a buscar editoriales interesadas y al final se publicó en una editorial pequeña, editorial Gitana Jáfora de México, y posteriormente ya en la editorial Herder, ¿no? Entonces, por eso fue un trabajo de muchos años, un trabajo de 10 años, pero que muestra un poco ese interés que se ha mantenido en una serie de problemáticas, de asuntos que en general fueron tocados solamente en ciertos espacios por el propio Heidegger, ¿no? La cuestión de la afectividad, la cuestión del cuerpo y esta relación precisamente con algunos procesos como sería el caso del psicoanálisis. Bien, bueno, quisiera preguntarte por tu tesis doctoral publicada en 2002 en alemán bajo el título Der Umgang als Zugang, en el cual pues tú haces una interpretación, ¿no?, del trato como acceso, por traducir estos dos términos así de una manera un poco más cotidiana, marcando ciertas distancias pero también continuidades entre la fenomenología trascendental de Husserl y la fenomenología hermenéutica o la hermenéutica fenomenológica de Heidegger. Quisiera preguntarte por esta tesis doctoral en alemán luego se concretó en 2 libros en español, ¿no?, Fenomenología de la vida fáctica y Subjetividad radical y comprensión afectiva. Y con el paso de los años pues has vuelto a trabajar sobre estos temas que en época pues fueron pues temas pioneros o digamos un poco tocados, salvo por el trabajo de Ramón Rodríguez o en alemán el de Pegeler, pues apenas habían trabajado los primeros textos de Heidegger y la transición muy importante de la fenomenología a la hermenéutica. ¿Hasta qué punto, qué conexión hay entre esta nueva lectura del primer Heidegger y la lectura, lo que se llama en el mundo anglosajón, pero también en el ámbito de habla hispana, la nueva lectura de Husserl, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el libro de Don Belton, The New Husserl, A Critical Reader, y luego también recientemente se han publicado las lecciones de Guanajuato de Javier San Martín, en el que se recupera un Husserl, por decirlo rápidamente, muy próximo a Merleau-Ponty, ¿no? Y a la cuestión precisamente de la corporalidad y de la afectividad. Tú mismo has señalado que la mayor parte de los discípulos, tanto de Heidegger como de Husserl, lejos de mantener un corte entre los dos autores, ¿no?, Eugen Fink, Ludwig Landgrebe, Klaus Held, von Hermann, pues ven más bien un diálogo, una continuidad, ¿no? ¿Hasta qué punto esa continuidad pues está ahí y hasta qué punto también esa continuidad puede extenderse hasta el caso de Brentano? Tú has coeditaste un libro titulado Actualidad de Franz Brentano, que es un autor que desgraciadamente pues ha quedado, por lo menos en las exposiciones así más académicas del mismo o de manual, reducido a un puro autor de polémica antipsicologista, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué relaciones hay entre estos autores que son clave para entender no solo el origen de la filosofía continental, sino también de la analítica? Porque Brentano está en la base de muchas consideraciones luego posteriores de Frege y compañía. Curiosamente, cuando me interesó la obra temprana de Heidegger,
efectivamente había poca difusión, poca investigación al respecto, ¿no? Yo me enteré de esas lecciones tempranas a partir de una conferencia que dio Ramón Rodríguez en la UNAM hace muchos años, y él mencionó que en los años recientes se habían publicado ya algunas de esas lecciones, faltaban otras por publicarse, y a mí me interesó eso, es decir, ya estaba yo trabajando alrededor de Ser y Tiempo, y una cuestión que me ha apasionado y se ha mantenido también a lo largo de mis trabajos sobre Heidegger es esta pregunta por el origen, ¿no? Esta pregunta por el origen del pensar, la posibilidad de dar pie a una serie de problemas y temáticas filosóficas, y que yo he rastreado tanto en términos filosóficos como en términos biográficos, ¿no? He tratado de combinar esos ámbitos. Y entonces me interesó esta cuestión de cómo es que Heidegger llega a una radicalidad como la que se planteaba en Ser y Tiempo. En esos momentos yo lo veía como un texto, un parteaguas, ¿no? Como muchos lo han visto, lo han leído respecto de gran parte de la tradición, y me interesaba investigar cómo fue que Heidegger llegó a esa radicalidad, ¿no? La obra de Husserl era poco conocida también en ese momento aquí. El que se ha mantenido a lo largo de muchos años trabajando en Husserl es Antonio Sirión, ¿no? En ese momento también lo hacía, pero prácticamente era pues digamos el único que se dedicaba a Husserl, entonces era muy limitada la lectura de Husserl en la propia UNAM. La obra de Heidegger era difundida, pero de forma, digamos, muy general, ¿no? De forma muy general, y como en tradiciones quizás pues en algún momento apegadas al existencialismo, o apegadas un poco a esta tradición del grupo Hiperión, etcétera, pero no en este apego a los textos o este apego al origen. Entonces a mí me interesó eso, y efectivamente en ese momento, en el trabajo doctoral, los 5 años que estuve en el doctorado trabajando esto, me centré en las lecciones que Heidegger dictó en Friburgo de 1919 a 1923 de manera específica, y su relación en primer lugar con Edmund Husserl, pero también con Wilhelm Dilthey y con los neokantianos de la escuela de Baden, ¿no? Eso fue, digamos, como los énfasis que trabajé en la tesis. Después, bueno, uno se va dando cuenta de otras cuestiones, la relación con Aristóteles, etcétera, que cada vez va a ser más importante. En ese momento no se había publicado el volumen 62, que precisamente las interpretaciones fenomenológicas de Heidegger sobre Aristóteles, ¿no? Se publicaron en 2005, si no me equivoco. Entonces, bueno, había también por el lado de Husserl, no se habían publicado pues muchos manuscritos en ese momento. Yo concluí la tesis en 2001, se publicó en 2002, entonces pues revisé algunos archivos, ¿no? Por ejemplo, del archivo Marcuse en Frankfurt. Ahí revisé algunos protocolos, algunos manuscritos que después serían publicados en el marco de la Gesamtausgabe, pero digamos sí había límites en términos de la documentación en ese momento. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido de una riqueza impresionante para entender de mejor forma la relación de Heidegger con Husserl, o pensar a su vez también esto que decíamos del origen, ¿no? En qué medida es mucho más rico el origen, en unos aspectos mucho más complejo. La relación con Husserl me parece que se ha ido aclarando, ¿no? A partir de la publicación de los epistolarios, pero también a partir de una serie de escritos tanto de Heidegger como de Husserl. De manera específica o importante me parece la publicación de Husserliana 39, ¿no? 2008, que abarca toda la cuestión de la Lebenswelt, el mundo de vida, y que me parece da un giro en torno a la correlación o el diálogo
que se pudo entablar entre Husserl y Heidegger, ¿no? Quizás podría centrarme en este aspecto que me parece importante. Cuando yo estaba ahí en Friburgo, al inicio, en 1997, 98, alguna vez von Hermann, en un seminario, dijo que Husserl, en la temática de Lebenswelt, el mundo de vida, se había inspirado en Heidegger, ¿no? Es decir, que a partir de la publicación de Ser y Tiempo y del In der Welt sein, de Ser en el mundo, es que Husserl había retomado esa idea, y entonces en sus últimos textos, especialmente en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, había enfatizado eso. Eso que dice von Hermann, fue interesante constatar, digamos, esa tradición de von Hermann, que provenía de Eugen Fink y de otros alumnos que estuvieron entre Husserl y Heidegger, por ejemplo el caso de Walter Bimmel, ¿no? Pero que esa interpretación provenía del mismo Heidegger, ¿no? Consulté el archivo Marbach en varias ocasiones, y en algún momento revisé las cartas entre Jean Beaufret y Martin Heidegger. Y en una de esas cartas, Heidegger le dice a Beaufret que el asunto del mundo de vida, ¿no?, es un asunto enmarañado que toma Husserl a partir de la lectura de Ser y Tiempo, y cuyo mediador fue Eugen Fink, ¿no? Eso es lo que Heidegger le escribe a Beaufret. Yo creo que esa idea que proviene de Heidegger fue difundida por Beaufret y en ciertos círculos, y llegó hasta mi caso a través de von Hermann. Y me parece que, por ejemplo, esa interpretación es un ejemplo de muchas otras que se han venido dando sin documentación y simplemente, digamos, de manera superficial, ¿no? Con la publicación del volumen 39 en 2008, con la publicación de varias lecciones de Husserl, por ejemplo, en Materialien, ¿no?, la lección Naturum Geist, que es de 1919, es decir, del mismo año en el que Heidegger comienza en la Cátedra 1 como asistente de Husserl, ¿no?, comienza sus cursos, son los cursos que tenemos documentados en la Gesamtausgabe. En ese mismo año, en la primerísima lección de Heidegger, aparece el término Lebenswelt, ¿no? Y ese término lo utiliza Husserl en la lección del semestre de verano de ese mismo año, Naturum Geist, que ya está documentada. Tuvo una conferencia en ese mismo semestre que lleva el mismo título, Naturum Geist. Tenemos lo compilado ya en Husserliana 39, que, como sabemos, abarca desde 1916, no creo que hasta el 37, una serie de escritos de Husserl sobre la cuestión de Lebenswelt. Entonces, ahí ya queda claro, en primer lugar, que Husserl venía trabajando en la cuestión de Lebenswelt desde 1916, ¿no?, es decir, antes de Ser y Tiempo y antes de la publicación de Ser y Tiempo, que Heidegger está retomando ese mismo término en un sentido específico, pero era algo que Husserl ya venía trabajando. Entonces, claro, uno puede decir de manera muy simple, bueno, Heidegger toma eso de Husserl y no Husserl de Heidegger. Sin embargo, si uno hace una lectura cuidadosa de Husserliana 39, lo que se puede detectar es que hay diversos énfasis, digamos, en el carácter cronológico de los textos, ¿no? Y por lo menos hasta 1920 lo que encontramos es una discusión con el carácter metódico de las ciencias del espíritu y de las ciencias naturales, es decir, una discusión con Dilthey y una discusión con los kantianos. Después de 1920 hasta 1929, lo que aparece en Husserliana 39 es un énfasis en la cuestión de la intersubjetividad, ¿no?, la cuestión de Lebenswelt e intersubjetividad. Pero lo interesante es que después de 1929, el énfasis en la tematización de Lebenswelt recae en la cuestión pragmática, ¿no? Y eso entonces es interesante porque en 1929 es cuando Husserl lee
ser y tiempo, y Kant el problema de la metafísica, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí se puede hablar de un diálogo, de un cierto diálogo, es decir, que hay un impacto de uno en otro, ¿no? Quizás no de una manera lineal, sino con recovecos, etcétera, pero yo creo que sí, es decir, que Husserl no se mantuvo neutral frente a la lectura de Ser y Tiempo, y entonces hay un giro en la tematización de Lebesfeld en términos pragmáticos, que es el énfasis que Heidegger da inicialmente en Ser y Tiempo. Entonces a mí me parece que en ese sentido hay una riqueza en la tematización, en la investigación en torno a este posible diálogo. Es inevitable entrar en el campo de de lo que podemos llamar la Heideggerfobia. Uno de los principales anti-heideggerianos contemporáneos pues es Bunge, quien utiliza un argumento típicamente cientificista neopositivista, a saber, Heidegger es el oscuro, a la manera de Hegel o de Heráclito, y también es un analfabeto en términos científicos. Frente a esas lecturas, ¿no?, que reducen Heidegger pues, a una sentencia lanzada en algún pasaje memorable, como aquello de que la ciencia no piensa, pues tú has documentado precisamente con tus traducciones y tus trabajos de crónica del pensamiento y de la biografía de Heidegger, inspirados en la Husserl-Chronik de Schumann, pues la relación que tuvo muy estrecha Heidegger con las ciencias positivas de su época. Para empezar, que estuvo 2 años estudiando en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, que en relación con la física pues tuvo conversaciones en Tonnauberg con Heisenberg, nada más y nada menos, y sobre todo la relación que tuvo con la psiquiatría, en los que está presente en los seminarios de Zolikon, precisamente y la correspondencia con Medard Bosch, ¿no? Bien, la pregunta que quizás habría que hacer aquí es hasta qué punto realmente Heidegger tenía un conocimiento preciso, digamos, de estas ciencias, y hasta qué punto pues su visión también estaba un poco deformada, en la medida en que pues también hay autores que tradicionalmente se consideran muy ajenos a la ciencia de su época, como el caso de Hegel, quien no obstante tiene una tesis de habilitación sobre astronomía y cosmología, pero en la cual afirma cosas tan bestias como que es imposible que haya más de 7 planetas un mes antes de que se descubra el octavo, ¿no? Hasta qué punto, digamos, pero no es una cosa simplemente de estos dos filósofos, sino de la mayor parte de los filósofos que se han aproximado a las ciencias de su época, que por así decir han absolutizado y han convertido en condiciones ontológicas pues del ser en el mundo, lo que sea. El caso de la relación de Heidegger con el concepto de Umwelt de von Hueskull, pues resultados simplemente preliminares o puntuales de ciencias que están en progreso, ¿no? O sea, hasta qué punto también la filosofía de Heidegger está muy apegada a una ciencia de su época que en el contexto de la República de Weimar pues tenía un componente más o menos relativista, etcétera. Y del mismo modo que, por ejemplo, Nietzsche, que tradicionalmente también se ha desvinculado de la ciencia de su época, como es sabido, pues tomó ciertos conceptos de ciertas versiones del darwinismo alemán, ¿no? Es interesante, efectivamente, ir quitando fetiches, ir cuestionando ídolos, ¿no? En el caso de Heidegger también es una de las cosas que me ha interesado, este trabajo de desmontar fetiches o ídolos en torno a su figura, ¿no? Especialmente esto se ha dado, esta construcción de fetiches o de idolatría en torno a Heidegger por falta de desconocimiento, ¿no? Y que tiene que ver con toda una serie de procesos de documentación por parte de la familia o por parte de los alumnos de Heidegger, ¿no? Incluyendo al que fue mi director de tesis, von Hermann, ¿no? Una serie de comportamientos en términos de secrecía, en términos de lo que se puede dar a conocer, de lo público y de lo que les parecía que no tenía que salir, ¿no? Y claro, eso ha creado nuevos mitos en torno a la obra de Heidegger. Yo creo que la idea de esta crónica en la que he trabajado va en ese sentido, en ese derribar ídolos. Y curiosamente la relación con la ciencia y con los científicos es algo que no ha sido trabajado o que ha formado parte de esa secrecía, ¿no? Y efectivamente encontramos muchísimos textos y muchísimas interpretaciones que enfatizan solamente esa frase de Heidegger: Die Wissenschaft denkt nicht. Entonces la ciencia no piensa, y
parecería entonces que ya hay de entrada una hostilidad respecto de la ciencia o respecto de los científicos. Y yo creo que Heidegger tuvo intereses en cuestiones científicas que se mantuvieron de una u otra manera a lo largo de su vida. Quizás por propia experiencia, vamos a decir así, a partir de ciertos malestares en los que se mantuvo, ¿no? Que bueno, ya desde una interpretación terapéutica se podrían nombrar de cierta forma, pero yo creo que esos malestares que presentó inicialmente hicieron que se interesara por la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es casual que pues, su gran amigo en los años 20 pues haya sido Karl Jaspers, ¿no? Quien era psiquiatra, y ya en el epistolario podemos ver el tipo de preguntas y el tipo de interés inicial que Heidegger tiene, ¿no? Y que lo deja ver ahí, preguntas por cuestiones de psiquiatría, ¿no? Eso yo creo que es uno de los aspectos que se mantuvo y logró en cierto momento, bueno, tener relación con terapeutas o con psiquiatras o con psicólogos, ¿no? El caso de Ludwig Binswanger, el caso de Medard Boss, quien se constituyó en su gran amigo en los últimos años, junto con Jean Boffré. Esos fueron sus dos grandes amigos durante muchos años. Todo el trabajo que realiza con Jean Boffré, y luego las respuestas, digamos, pues no en el sentido de cobijar esas interpretaciones, pero de alguna manera responder en cierto grado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Viktor Frankl o el caso de Jacques Lacan. Entonces, ahí me parece que no hay una cerrazón, ¿no? Me parece que la actitud de Heidegger no es cerrarse especialmente ante estas cuestiones que tienen que ver con psiquiatría, con psicología, con psicoterapia, ¿no? Y repito, yo creo que tiene que ver con todos los padecimientos en los que de una u otra manera se mantuvo desde el inicio, cuando estaba con los jesuitas, hasta sus últimas épocas, ¿no? Problemas de insomnio, estancias terapéuticas, por ejemplo, cuando estuvo con Gustav von Gebsattel, ¿no? Después de ese gran colapso, en 1945-46, los medicamentos que recibió para el insomnio, etc., ¿no? O sea, una serie de aspectos que tienen que ver, me parece, con una idea de tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Y yo creo que ahorita ya en los epistolarios sale esa experiencia que pues quizás algún psicoanalista directo podría llamar experiencia de la locura, ¿no? Pero eso me parece que es interesante. Y por otro lado, efectivamente esta relación con las ciencias naturales o con otro tipo de científicos, ¿no? Bueno, de manera especial también su herencia de los estudios que realizó en físico-matemáticas, la relación con von Weizsäcker de manera especial, y la relación con Heisenberg, me parece, como físicos, me parece que es importante. Todavía no se ha publicado de manera completa los epistolarios, ¿no? Pero lo que yo alcancé a ver en los epistolarios con von Weizsäcker es que Heidegger sí tenía interés en artículos de física, por ejemplo, ¿no? Es decir, en los epistolarios lo que se deja ver es que Heidegger leía los artículos que von Weizsäcker le enviaba, ¿no? Eso sí es lo que se alcanza a ver. Evidentemente, pues no se dedicó, digamos, en sentido de una actualización, ¿no? a cuestiones de profundizar en términos de los estudios de física, pero yo creo que sí había cierto interés en entender los avances o las interpretaciones en ese momento de la física, y quizás más pensarlo en términos de paradigmas, ¿no? O sea, en qué medida la dimensión o la tematización en lo que se estaban pensando los fenómenos en ese momento de la física podía de alguna manera entrar en una cierta idea de paradigma científico como lo estuvo planteando en la ontología fundamental. O sea, yo creo que en ese sentido sí está limitada, sí es limitada su interpretación, ¿no? No tiene mayores pretensiones, sino simplemente de tener un conocimiento mediano
sobre lo que estaba ocurriendo en física. Entonces, lo que sí podemos constatar, y eso yo creo que va a salir en las próximas publicaciones, en los epistolarios, es el hecho de que Heidegger comentaba los artículos que von Weizsäcker le enviaba. En el caso con Heisenberg es un poco más lejana la distancia, tienen esta relación en 1935, esta reunión en la cabaña de Tottenberg, y posteriormente están agrupados alrededor de München, ¿no? De la Academia Bávara de las Bellas Artes, con todo el trabajo que hace la pareja von Podewils, en donde intentan hacer una renovación cultural de Alemania, ¿no? Desde diferentes ángulos. Entonces invitan a Heidegger, invitan a Karl Orff, invitan a Heisenberg, incluso Ortega y Gasset estuvo en alguna ocasión ahí, etc. Entonces ahí es donde se llevan a cabo estos encuentros de Heisenberg con Heidegger, pero la relación más cercana es con von Weizsäcker. Sí. Sí, nomás lo cuenta el propio von Weizsäcker, que en uno de los libros yo estuve incluso tentado de traducir el famoso pasaje en el que cuenta el primer encuentro en Tottenberg, en el que él lleva precisamente a Heisenberg y cuenta el interés que precisamente que tenía Heidegger por las investigaciones en mecánica cuántica y demás. Bueno, por entrar, y penúltima pregunta, porque el tiempo también nos vuela, sobre digamos, la segunda corriente de Heideggerfobia actual. Si la primera era de corriente más o menos cientificista, positivista, pues la segunda es de corriente más bien izquierdista ideológica, ¿no? Bien, el segundo volumen de tu Heidegger Chronik está dedicado precisamente a los años 28-36, con el título Heidegger y nacionalismo, una crónica, en el cual pues revisas uno de los temas quizás más polémicos, ¿no? La relación precisamente entre vida y obra, o mejor dicho, compromiso político y pensamiento filosófico en el desenvolvimiento de las consideraciones políticas vinculadas al nazismo, pero también al hassamismo de Heidegger. También has tenido una polémica muy conocida, digamos, en el ámbito de habla hispana, pues con lo que tú calificaste como los parásitos del caso Heidegger, ¿no? Falle, Farías y Quesada. En fin. Además has hecho una serie de trabajos sobre pues, otro de los punctum dolems, ¿no? de Heidegger, la relación pues, con las sucesivas amantes que tuvo, en el libro publicado en 2012, Los demonios de Heidegger, Eros y manía en El maestro de la selva negra. La pregunta que quizás habría que hacer es ¿qué tanto afecta pues una biografía quizás antipática respecto al fundamentalismo democrático del feminismo contemporáneo a un pensamiento que puede ser válido en otras coordenadas, ¿no? Hasta qué punto pues no estamos en un contexto también filosófico en el cual unos pensadores de más relevancia para la izquierda precisamente pues es nada más y nada menos que un nazi confeso como Carl Schmitt, ¿no? En fin, hasta qué punto eso contamina la biografía de Heidegger, su pensamiento, pero hasta qué punto pues es recuperable por corrientes ideológicas con las cuales él no tenía nada que ver, como por ejemplo el ecologismo, por la vía de la crítica a la técnica, incluso si es posible una lectura feminista de Heidegger, ¿no? Quiero decir que a pesar de su carácter mujeriego y de su vinculación con el nazismo. Sí, como señalábamos hace un momento, esta idea de la crónica va en esa dirección de derribar ídolos, de derribar una serie de ideas ya petrificadas en torno a un autor, como es el caso de Heidegger, y de pasar de largo o de manera muy superficial la relación entre vida y obra, ¿no? Que efectivamente durante décadas se ha movido la interpretación en ese sentido. Yo creo que en los últimos años, así como señalábamos esto respecto de la relación entre Husserl y Heidegger, en los últimos años se comienza a hacer investigación, se comienza a hilar fino, se comienza a ver el alcance y el impacto o la concatenación de la vida y la obra, ¿no? Que antes se interpretaba en términos de bandos, efectivamente, estabas o a favor o en contra, ¿no? Si estabas en contra de Heidegger, entonces toda la obra quedaba subsumida a la vida, ¿no? Y entonces tenemos ciertas interpretaciones que nos dicen que hay que retirar las obras de Heidegger de las bibliotecas porque no es filosofía, sino es historia del nazismo, etc. O teníamos el caso contrario de estar a favor de manera sí, completamente idolátrica, ¿no? Y entonces la obra quedaba escindida completamente de la vida, ¿no? Y entonces lo único que tenía sentido es la obra y la vida es insignificante. De las primeras biografías o intentos de biografías, como el caso de Walter Wimmel,
señala eso, ¿no? Es decir, la vida de Heidegger, como el mismo Heidegger decía, no es interesante, ¿no? Realizó unos cuantos viajes, tuvo, así lo narra Wimmel, tuvo una intervención política que duró poco tiempo, y ya, ¿no? Y ahí se acaba la vida de Heidegger. Incluso yo lo señalo en alguno de los libros, lo que se decía de los estudiantes japoneses que llegaban a Friburgo y que le llamaban a Heidegger el hombre sin biografía, ¿no? El hombre sin biografía porque Heidegger no quería que se supiera de su vida, no hablaba de la vida, etc. Entonces parecía que todo se centraba en la obra, y entonces lo que dice Wimmel, que su vida es su obra, ¿no? Yo creo que esa actitud de dos bandos también ya ha sido superada, ¿no? A partir de ese trabajo de investigación, a partir de esta apertura de fuentes, esta publicación de documentos, y entonces tenemos otro acceso y tenemos otra manera de entender las dimensiones de la vida y de la obra, y hasta qué punto hay una concatenación, ¿no? Por ejemplo, si mencionamos su intervención política, ¿no? Frente a esta idea de que Heidegger era apolítico, que prácticamente estuvo en la cabaña, le fueron a tocar la puerta para que aceptara el rectorado, pues evidentemente no es así. Es cierto que Heidegger tomó un semestre sabático en 1932, pero antes ya había tenido intervenciones políticas, había formado parte del Senado universitario, se le interesaba la política universitaria, formó grupos de estudio a partir del texto de Karl Jaspers, ¿no? Die Idee der Universität, publicó en 1923, etc. Hay toda una serie de eventos y de cuestiones que Heidegger trabajó por lo menos una década antes, ¿no? O sea, no se puede entender su intervención como rector bajo el nacionalsocialismo en la Universidad de Friburgo solamente a partir de 1933, ¿no? Yo creo que hay que revisar, ¿no? Por lo menos una década antes toda su intervención, y tampoco se puede decir que cuando renuncia al rectorado en el 34 ya se acaba su intervención política, no, sino hay una idea que tiene de nacionalsocialismo que identifica inicialmente con Hitler y con los nacionalsocialistas, y que poco a poco va cambiando su perspectiva o su apreciación de ese nacionalsocialismo real, ¿no? Y eso ya lo podemos ver en múltiples documentos, por ejemplo, lo más reciente, los cuadernos negros, ¿no? Sí. Que se comienzan a publicar, o los 4 volúmenes que se han publicado entre 2014 y 2016. Tenemos 4 volúmenes que abarcan este periodo importante, ¿sí? De 1931 hasta 1948, que es donde se puede rastrear lo que Heidegger va pensando sobre los acontecimientos de ese momento. Entonces, yo creo que ese es por un lado toda esta renovación en torno a la documentación que cambia nuestro punto de vista. Y respecto de su vida también, porque esta relación con las mujeres no es un asunto secundario, ¿no? Es un asunto secundario. Por ejemplo, muchos de los viajes que realizó, muchas de las conferencias, muchos de los manuscritos que escribió tienen que ver con mujeres, con sus amantes, ¿no? O sea, se ha tenido que hacer toda una investigación en torno a la búsqueda de manuscritos, ¿no? Que Heidegger había regalado a sus amantes, o los viajes que realizó y cierta, digamos, configuración de las temáticas, etcétera, pues tenía que ver con mujeres, ¿no? Los viajes a Tübingen, los viajes a Darmstadt, los viajes a München, como mencioné hace un ratito. Sophie Dorothee von Podewil fue una de las amantes de Heidegger, y cuyo centro era München, la Academia Bávara de las Bellas Artes en esos momentos. Dori Vieta en Darmstadt, Marilene Pucher en Tübingen, etc., ¿no? El caso más conocido, pues sabemos, es Hannah Arendt, Marburg, etc., pero hay múltiples amantes que Heidegger tuvo, y que una serie de eventos y de actos académicos tenían que ver con eso. Es decir, era Eros lo que motivaba gran parte de esos viajes, de las conferencias, y no era un asunto académico neutral como se pensaba. Entonces, eso efectivamente lo he documentado en parte en este texto de Los demonios de Heidegger, con la intención, como señalaba hace un momento, de derribar ídolos, ¿no? Es decir, de ver a un Heidegger humano, ¿no? A un Heidegger pasional, ¿no?
que no es el Heidegger sobrio o la imagen del filósofo sobrio, neutral, en la cabaña, ¿no? Estaba en la cabaña, pero podemos documentar que no estaba solo, ¿no? Estaba acompañado. O sea, sí. Entonces, es otra visión que claro, podría afectar algunos que tenían esa imagen de idolatría de Heidegger. Por ejemplo, voy a mencionar el caso del profesor Rivera, que bueno, ya falleció hace poco tiempo, pero cuando se publicaron las cartas de Heidegger con su mujer, con Elfriede, o una parte de las cartas, yo recuerdo, estábamos en Chile en un evento y uno de los profesores, discípulos del profesor Rivera, nos dijo: por favor, que el profesor Rivera no se entere de nada de lo que aparece en las cartas, sería muy grave para él, etc., ¿no? Y esa protección se mantuvo con el profesor Rivera, ¿no? En parte por la imagen que él ya tenía de Martin Heidegger, y yo creo que eso se repitió en muchos casos, ¿no? Es decir, los que tenían una imagen del filósofo en esos términos y vieron todo esto, bueno, pues quizás se sintieron decepcionados, ¿no? de que Heidegger fuera este Heidegger pasional, este Heidegger infiel, este Heidegger más de carácter político, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también están los otros que han tenido un interés en la obra, en entender mejor las cosas y en no quedarse con estos ídolos, no quedarse con Heidegger como un ídolo. Yo creo que también eso ha sido saludable, ¿no? En términos de la documentación que ha salido y pues que está ahí a la vista, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo importante es que se tiene esta documentación, que se tiene ya una visión panorámica, que se tiene un horizonte mucho más completo, y a partir de ahí se pueden entender mejor ciertas cosas, tanto de la vida como de la obra. Uh-huh. Bien, última pregunta más genérica sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber y del hacer. Tú has sido coeditor junto con Francisco Galán y María Teresa de la Garza del libro El futuro de la filosofía en 2004, y luego junto con José Antonio Mateos Los bordes de la filosofía, educación, humanidades, universidad. Eres también director de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UAP. Hay un artículo tuyo titulado La cercanía del mundo, reflexiones sobre el decir filosófico, donde contrapones el decir filosófico al decir científico y al decir poético, y me gustaría extractar un pasaje porque yo creo que presenta muy bien cuál es el papel o cuáles son los límites o las fronteras de la filosofía en un momento en el que académicamente parece estar cercada por intereses de índole política y económica. Dice lo siguiente: ¿por qué tiempo y espacio pueden ser pensadas filosóficamente y no así vino o pasto? Precisamente lo que inició como filosofar en Grecia fue la posibilidad de pensar la palabra en su divergencia, es decir, en referencia a aquello que la constituye como tal palabra. Precisamente, un poco más adelante dices, precisamente lo que ha hecho la filosofía en su tradición ha sido intentar pensar ese horizonte presupuesto no conocido y nombrado de alguna manera: mundo, ser, trascendencia, condiciones de posibilidad, etc. La pregunta que quisiera hacerte es si esta definición de filosofía no es demasiado restringida hasta tal punto de que, bueno, al fin y al cabo lo único que unifica al campo filosófico es precisamente la polémica y la dialéctica entre diversas definiciones de filosofía, y que, como bien dijo Platón en el Parménides, también hay ideas de heces, pelo, en fin, ¿no? De cosas aparentemente tan alejadas del ser o el mundo y demás, ¿no? Y por último, ¿cuál es el papel político del filósofo? Ya lo has apuntado con las consideraciones sobre Heidegger, pero me gustaría también saber tu opinión más personal. Sí, efectivamente, los que estamos en este ámbito creo que tenemos que enfrentarnos de una u otra manera a cierta defensa de nuestro quehacer, ¿no? A cierta defensa del sentido de la filosofía, y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido, y en ese sentido sí, digamos, defiendo Heidegger, no su intervención en el sistema político, pero sí en la política, ¿no? Es decir, no su intervención en ese momento en la zona del socialismo, que como muchos ya han visto, quizás fue miope, no alcanzó a ver más allá, pero lo que sí me interesa, y esa preocupación que Heidegger tuvo en, digamos, la política universitaria, ¿no? A mí me parece que no podemos quedarnos a un lado, porque precisamente lo que encontramos es
que hay otros, ¿no?, que a partir de ciertos intereses específicos de carácter tecnócrata, de carácter económico, de carácter, etcétera, son los que mueven los hilos, son los que determinan el rumbo de la universidad, el rumbo de la sociedad, etcétera. Entonces, yo creo que ahí el filósofo o el que se dedica a filosofía no puede quedarse al margen, ¿no? Es decir, este cargo en el que soy como director de la Facultad de Filosofía y Letras, me parece que es importante, ¿no?, tomarlo en serio, ¿no? Yo podría estar dedicado a mis investigaciones y dedicado a la docencia, como es el ideal de los que estamos en esto, ¿no?, la vida contemplativa, pero yo creo que, como decía hace un momento, estamos dejando las decisiones a los otros. Es una manera, poco, si pensamos en la misma obra de Heidegger, Matematización Filosófica de Heidegger, de movernos en el uno, ¿no? Es una manera, digamos, impropia de ceder nuestra responsabilidad a los otros, ¿no? Pero el problema está que estos otros tienen esos intereses específicos en donde la filosofía o el pensar ya no tiene lugar, ¿no? Y esa es la amenaza a la que nos enfrentamos. Entonces, gran parte del trabajo que se hace pues es la defensa de las humanidades, ¿no? Hace algunos años aquí en México, por ejemplo, se intentó quitar algunas materias de filosofía a nivel de bachillerato, ¿no? Y ahí se llevó a cabo un movimiento en el que participamos muchos, ¿no?, de una u otra manera, en programas de radio, en escrito. Yo escribí en ese momento en periódico, fui a programas de radio, firmamos desplegados, etc. Y claro, eso decir, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con mi investigación, con estos libros que escribo, los artículos? Pero me parece que esa defensa es importante porque, digo, de manera concreta en el caso de México, ¿no? Quizás es una ilusión que tenemos muchos, pero que si vemos un sentido que puede tener la filosofía, ¿no? Un sentido que puede tener la filosofía, que es esta posibilidad de romper esquemas, esta posibilidad de configurar o de alguna manera contribuir en pensamiento crítico, ¿no?, de cuestionar la digamos, hegemonía de una sola perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que eso me parece que es importante, especialmente en esta época técnica en la que nos movemos, desde la cual efectivamente Heidegger pensó en su momento algunas direcciones, dio algunos impulsos, y que yo creo que es en lo que nos estamos moviendo actualmente, ¿no? O sea, por un lado esta época, esta tecnocracia, pero por otro lado también estas cuestiones económicas que determinan que la filosofía es una pérdida de tiempo, que no hay lugar para las humanidades, ¿no? Entonces yo creo que estamos convencidos, por lo menos yo estoy convencido de que el pensar es necesario y que se tiene que defender, o sea, que parte de nuestro trabajo es defender. Entonces, si huimos de un compromiso político, bueno, este cargo es un cargo político, ¿no?, dirigir una facultad, si huimos de estas cuestiones, pues entonces, repito, estamos cediendo y estamos aceptando esa situación, ¿no? Un poco como en términos legales se plantearía, ¿no? Estamos simplemente aceptando lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante, y en ese sentido concretaría, digamos, esta posibilidad de una intervención política, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede hacer más en términos de pensar o de desplegar una filosofía política, pero yo creo que también estos actos de defensa de las humanidades, ¿no?, ya indican la importancia que le estamos dando al pensar, ¿no?, la necesidad que vemos a nivel de la universidad, pero también a nivel de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso en ese sentido me parece importante. Y respecto de ese texto que tú señalas, sí, yo creo que en ese momento quizás nada más hice una diferencia más específica en términos del poetizar, ¿no? Pensar en poetizar, pero sí, yo creo que la filosofía tendría que dar esa posibilidad de englobar,
más perspectivas y de pensar más fenómenos, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la técnica me parece central. Es decir, cuando Heidegger comenzó con estos asuntos bajo los términos de Machenschaft, o posteriormente de Gestell, etc., la cuestión del hacer, ¿no? Pues quizás en ese momento era un asunto ilusorio, ¿no? Un asunto fuera de lugar, ¿no? Pero estaba pensando ya fenómenos que hoy estamos viendo en su despliegue completo, ¿no? Sí, entonces sí. yo creo que ahí la filosofía no puede restringirse, ¿no? Yo creo que en ese sentido este carácter epocal o este carácter histórico que despliegan algunos autores, como el caso de Heidegger, me parece que es importante, ¿no? Que podemos pensar las épocas y podemos pensar la filosofía en esta dimensión histórica, en su historia, ¿no? Y con eso estamos refiriéndonos a este momento y a lo que adviene, ¿no? Y a partir de ahí entonces comenzar a divisar fenómenos, ¿no? El caso último que puedo señalar pues, es la obra de Han, ¿no? que ya hemos señalado en otros momentos, ¿no? Byung-Chul Han, ¿no? En un sentido que, bueno, sí es una obra que tiene quizás esta intención más de divulgación, pero que me parece que está retomando algunos aspectos, por ejemplo, en la dimensión social, es decir, la sociedad en la que estamos moviendo. ¿Hasta qué punto la tematización de Foucault en una sociedad de rendimiento se refleja actualmente, perdón, una sociedad disciplinaria, o más bien estamos hablando de una sociedad de rendimiento, ¿no? O sea, la sociedad disciplinaria que tematizó Foucault, hasta qué punto ya no alcanza a tematizar los fenómenos como los estamos viendo, o más bien se trata de una sociedad de rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una serie de fenómenos epocales que se van dando y en donde yo creo que la filosofía debe mantener esa posición crítica, ¿no? En el sentido de tomar distancia y ver eso en lo que estamos, ¿no? Entonces, y que no puede ser nada más a nivel contemplativo, ¿no? Yo creo que también hay que llevar a cabo una serie de acciones y una serie de posicionamiento, como es el caso de hacerse cargo, ¿no? De las cargas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Ángel, muchas gracias por la entrevista y nada, que siga adelante este quehacer. Muchas gracias.